Bienvenidos nuevamente a otra edición de Pláticas CU. Bienvenido, Jonathan. Hola, Carlos. Gracias. Qué bueno estar de nuevo. Qué gusto es estar de nuevo aquí. Sí, definitivamente. He disfrutado mucho estos tiempos. Siempre en la comunión somos salvos, hay luz, tenemos la presencia del Señor. Y qué bueno que podemos apartar este tiempo para seguir teniendo comunión, seguir teniendo comunión con esta vida divina que nos nutre, nos cuida, la cual necesitamos. Así que estamos aquí, Jonathan, nuevamente. Me gustaría, Jonathan, comentarte sobre lo que estuvimos hablando en el programa pasado. Estuvo Eduardo, estuvo Áfrico con nosotros, estuvo Samuel, estuvo Cristian. Y estuvimos tocando el tema, Jonathan, sobre cuidar con ternura, sobre el pastoreo, sobre pastorear. Y en la reunión tocamos el asunto de Pedro y consideramos a Ujú. Pedro. Lo consideramos de la siguiente manera. Pedro fue llamado por el Señor y él estuvo cerca del Señor. Escuchó su palabra directamente. Fue perfeccionado por el Señor de muchas formas. Es decir, él tuvo muchas lecciones, pero llegó un punto cuando el Señor estaba por ser crucificado, donde se ve la humanidad del Señor y se ve a Pedro, y hay una diferencia enorme. El Señor estaba dispuesto a tomar la cruz. Eh, Sin embargo, Pedro, él negó al Señor. En esto, este fue un trato para Pedro bastante, bastante profundo. Ujú. Porque se esperaba, ¿verdad? Humanamente uno podría decir, bien, él ha pasado por todo el perfeccionamiento, ha estado tantos años con el Señor, uno esperaría que no lo negara, pero aquí él aprendió a no tener confianza en su fuerza natural. Eso pasó con Pedro. Ujú. Y no es que nosotros no somos mejor que Pedro de ninguna manera. Muy probablemente nosotros hubiéramos hecho lo mismo, hubiéramos negado al Señor. En esto vemos que no debemos tener confianza en nosotros mismos. Y este fue, pues, fue un fracaso. Y ante tal fracaso, ¿no? El Señor regresó a cuidar, a pastorear el corazón, a restaurar a Pedro. Ujú. Y entonces empezamos a ver cómo el Señor empezó a cuidarlo. Ujú. Eh, y aquí te cedo la palabra. ¿Recordás cuando ellos estaban pescando y el Señor se les aparece? Sí, por supuesto que recuerdo, Carlos. Tal vez puedes continuar ahí. Mira que ahora que estás mencionando, eh, se me vino una frase, y es que la Biblia es como un diamante. Digamos, podemos ver la Biblia de cierta perspectiva y podemos encontrar algunas demandas o ordenanzas o algo que hacer que Dios le dice a, a su pueblo. En todo caso, podemos decir que todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo en la tierra llevando su ministerio terrenal era como demandas hacia su, sus discípulos. Sin embargo, eso es como una cara nada más. Porque algo muy importante eh, que acontece en los evangelios es el final, la última aparición visible que tiene el Señor para con sus discípulos. Entonces, si dejamos de ver esa cara de las demandas, de que hagas esto, recuerda que vamos, lleva fruto, Juan 15, y hablamos de muchas situaciones que el Señor les decía a ellos. Pero, sin embargo, vemos ahora en Juan 21, que es el punto que tú me estás preguntando, Uh -huh. el Señor vuelve a decir, vuelve a decir qué hacer a los discípulos.
por lo menos a uno en particular, a Pedro. Que Pedro representa a todos, Carlos, también. Nosotros somos el Pedro todo corporativo. Entonces lo que quiero decir es que ahora, pues, si giramos un poco el diamante de la Biblia, porque la Biblia es un diamante maravilloso, entonces podemos ver otra cara maravillosa. El Señor le dice a Pedro le dice, y lo voy a leer. Hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le dice el Señor en Juan 21:15. Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dijo, apacienta mis corderos. Entonces, ahora que giramos el diamante un poco, notamos que el Señor le está diciendo, apacienta mis corderos. Parece que en el corazón del Señor había algo tierno. El Señor les había dado toda la economía de Dios, les había abierto las escrituras, pero ahora les está diciendo a los discípulos, ya no solo vayan y hagan discípulos a todas las naciones, como en Mateo, ¿verdad? Al final de Mateo. Aquí en el final de Juan, les está diciendo, apacienta mis corderos. Entonces parece que el ministerio terrenal del Señor concluye diciendo, apacienta. Entonces, qué maravilloso, Carlos. Esto es lo que el Señor quiere ahora, que nosotros tengamos un corazón que apaciente a otros. Y esto es el pastoreo. A esto es lo que le llamamos pastoreo, porque nosotros ¿qué somos? Delante del Señor hay una figura para los creyentes que nosotros somos ovejas, corderos. Entonces el Señor le está diciendo, pastorea. Entonces dentro del corazón del Señor, qué precioso corazón está el pastoreo. Esto es lo que hay en el corazón de Dios. Y esto es algo, si bien bastante elevado, pues es bastante experimentable. Sin duda, bueno, me pondré de ejemplo, como este fracaso de Pedro, nosotros podemos estar en algunos fracasos. Eso sucede, porque nuestra fuerza natural somos incapaces, debemos reconocerlo a la luz del Señor. En la medida en que la luz del Señor incide en quiénes somos, Cierto. realmente soltamos la confianza en nosotros mismos y decimos, Señor, solo tu vida es la que está capacitada para llevar el reino. Y en ese fracaso o en esos fracasos, el Señor no está ahí para condenarnos. Realmente todavía necesitamos ver el corazón de amor del Señor. Amén. El Señor está ahí, así como estuvo con Pedro, que no estuvo reclamándole, Pedro, ¿por qué me negaste? Pedro, no sé, tantas cosas que le hubiera podido decir. Te lo dije. Te dije que yo. Sí. Así somos, en nuestra vida natural, así somos. Sí. Sin embargo, esta vida del Señor es una vida amorosa, de pastoreo. Y ese tierno pastoreo fue el que restauró el amor de Pedro. Así con nosotros. El Señor está ahí para restaurarnos, para encauzarnos nuevamente y para volvernos a Él. Así que, y Jonathan, para seguir hablando de estas cosas, tenemos a un invitado que estamos muy felices de que esté con nosotros. Sí. Jorge, bienvenido. Bienvenido, hermano Jorge. Hermanos, mucho gusto. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Qué gusto que estés con nosotros, Jorge. Amén. Sí. Siguiendo lo que Carlos estaba diciendo, Jorge. Antes de que te presentes, y creo que cuando tú te presentes, nos puedas desarrollar esto. Carlos dice que el Señor tiene un corazón que pastorea, corazón pastoreador.
Ahora, ¿cómo él pastoreó a Pedro? Se lo quiero mostrar en la Biblia, ¿verdad? No solo a Pedro, a los discípulos, pero particularmente a Pedro. En Juan 21:15 dice, entonces, cuando hubieron desayunado. Repito, ¿cuándo hubieron desayunado? ¿No es maravilloso? Qué extraño. Bueno, la escena que apareció ahí es que el Señor ya había resucitado. Y el Señor aparece ahí, a donde está los discípulos, y le dice, les trajo comida, les hizo comida y los puso a desayunar y desayunaron. Yo creo que esto es lo que ellos necesitaban. A veces lo que necesitamos es comer, alimentarnos. Ahora, Jorge, bienvenido a Plática CU. Yo sé que el Señor ha hecho una obra de pastoreo precioso en tu vida. Nosotros estamos aquí porque el Señor nos ha pastoreado. Así que, ¿qué tal si te presentas y nos cuentas cómo el Señor ha pastoreado tu vida? Mucho gusto. Amén. Hermano Jonathan. Y creo que todos estamos aquí por lo mismo, por el pastoreo del Señor. Incluso en Oseas dice que con cuerdas de hombre nos atrae hacia Él, nos atrajo hacia Él. Y es misterioso porque Dios siempre nos atrae con cuerdas de hombre. Y en este caso de Pedro me llama mucho la atención que él busca y él sabe que necesitaban alimento, ¿verdad? Y claro, el Señor viene a buscarlo para restaurar la comunión con Él, ¿verdad? Para restaurar su condición espiritual. Pero el Señor no se le presenta de una manera divina ni tan misteriosa, sino viene con un desayuno, alimentar, ¿verdad? Su vida humana. Y esta es una gran enseñanza para todos nosotros. Creo que podemos testificar mucho que a veces nosotros somos un poco complicados, ¿verdad? En el sentido de que queremos, por ejemplo, buscar a las personas y hablarles directamente de cosas espirituales, cosas elevadas, cuando nuestra necesidad primordial es una necesidad humana, ¿verdad? Como puede ser comer. Y ciertamente esta fue una de mis experiencias por la que el Señor me recobró para Él. Puedo decir que cuando estaba antes de conocer la vida de iglesia, yo le había dicho al Señor porque ya me había cansado mucho de tantas cosas y se lo dije llorando, Señor, si tú eres el buen pastor, no sé por qué hice esta oración, pero se la dije así, si tú eres el buen pastor, llévame donde tú alimentas tu rebaño, llévame y dame de comer, aliméntame. Y fue así que conocí a los hermanos en un café, ciertamente enfrente de la universidad. Y estos hermanos tenían algo tan precioso, ¿verdad? Se sentaron conmigo. Quizás a ellos no les gustaba el café, pero estuvieron ahí tomando café conmigo y no fue una sola vez, fueron 3, 4 veces. Y mientras pasaba el tiempo, había una pequeña inyección de vida, una pequeña inyección de vida. Y cuando menos acuerdo, o sea, yo estaba capturado para el Señor. Creo que todos necesitamos esta experiencia, este pastoreo orgánico y humano, humano sobre todo, donde el Señor puede buscarnos y atraernos en pos de sí. Amén. Sí, es verdad, Jorge. Me gustaría continuar la comunión trayendo el contexto, un poco más del contexto de Juan 21. Los discípulos, ellos habían estado pescando toda la noche, no habían pescado nada, y eran pescadores profesionales, Sí. no habían pescado nada. Entonces, ya cerca de la mañana, el Señor se les aparece y pues les dice que tiren las redes. Ellos obedecen según la palabra del Señor y las redes se llenan. Y Sí. bueno, el asunto aquí es que sin duda ellos tenían mucha hambre, sin duda. Y el Señor los recibe con un desayuno. Es lo que quiero recalcar aquí. Entonces, Jorge, traías el asunto de que estabas con los hermanos, estabas comiendo. Y en ese
en ese comer había una infusión de vida. A mí también me pasó así. Yo siento que el Señor me llamó de esta manera. Yo andaba por ahí pescando, no había pescado nada. y si había pescado algo, en realidad era falso. No había pescado nada. Y los hermanos me invitaron, me dieron de comer, me invitaron a sus casas. Y ahí, y es algo precioso, porque uno puede ver la expresión del Señor en la humanidad del cuerpo, de los hermanos. Y ahí el corazón de uno está siendo calentado. Como en Génesis, cuando el Señor se cierne como una gallina. Y eso produce vida. Amén. Y nuestro corazón es calentado. Y así es la experiencia nuestra. Cierto. Así es nuestra experiencia, Carlos. Sin duda que esto que se ve al final de Juan, el capítulo 21, nos muestra qué hay en la profundidad del corazón del Señor. Es impresionante, ¿verdad? Él les preguntó anteriormente, hijitos, les dice, ¿no tenéis algo de comer? Le respondieron no. Entonces el Señor sabía que ellos tenían hambre. Cuando Jorge mencionó que cuando conoció a los hermanos estaban tomando café, y seguramente a los hermanos con los que estaban no les gustaba el café. Y es verdad, a veces así es. Necesitamos aprender a pastorear, incluso fuera de nuestros gustos. Carlos le pasó lo mismo y yo quiero testificar que me pasó lo mismo. Yo iba a las reuniones al principio porque había mucha comida. Yo era un estudiante de la universidad y pasaba muy hambriento. No tenía tanto dinero en mi cartera, no tenía mucho. Entonces ya me ahorraba un tiempo de comida, entonces no gastaba en el tiempo, iba a las reuniones. Entonces, como dicen popularmente, el pez muere por la boca. Bueno, así cayó comiendo en la casa de los hermanos. Comiendo en la casa de los hermanos. Y quiero decir que si usted quiere pastorear a alguien, necesita abrir su refrigeradora, encender su estufa y aprender a preparar un rico alimento. Es una buena estrategia. No es bueno utilizar herramientas mundanas para traer a alguien al Señor, pero aquí el Señor en Juan 21 le llevó comida a los discípulos. ¡Qué gran herramienta! Maravillosa herramienta. Y esto hablando del Señor y esto va a pasar siempre. Así que si queremos saber cómo pastorear, miremos Juan 21. ¡Qué maravilloso! Y el Señor nos deja este modelo. Este modelo no para que lo imitemos, sino para que Él viva en nosotros y sea su vida la que de manera tierna pastoree, cuide con ternura, nutra y cuide con ternura. No sé, Jorge, si te gustaría agregar algo sobre Juan 21, sobre el pastoreo, o alguna experiencia que hayas tenido sobre ser pastoreado o pastorear incluso. Sí, es bien impresionante esto del pastoreo, que el Señor necesita pastorear, pero el Señor hoy lo hace por medio de su cuerpo, y su cuerpo somos nosotros. Ciertamente el Señor tenía que pastorear muchas personas, pero Él necesitaba a Pedro, restaurar a Pedro, ¿verdad? Para pastorear a estas personas. Y el principio es el mismo. Hoy estamos aquí nosotros y no debemos de olvidar, como dice hermano Carlos, que nosotros tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos enseñe la manera de pastorear, hacer algo de una manera orgánica y verlo hasta nuestra necesidad, ¿verdad? Porque el principio de Juan, que es un evangelio de vida, también nos muestra que nosotros somos pámpanos en la vid y que la vid verdadera es Cristo. Así que
es precioso y poder abrirnos al Señor. ¿Qué manera podemos pastorear a los demás? Podemos quizás quitarle el hambre a alguien, ¿verdad? Y poco a poco esta persona va a ir viendo a Dios en nosotros, poco a poco va a ir siendo restaurado. Lo digo por mi experiencia. Cuando conté mi testimonio, pues así fue. No solamente fue un café, me abrían sus casas, me invitaban a almorzar, me invitaban a cenar. Y esas fueron oportunidades para que los hermanos me hicieran estas inyecciones de vida. Y hoy tengo esta carga y le pido al Señor, siempre que estoy con alguien, estoy meditando en mi corazón delante de Dios, Señor, ¿cómo puedo pastorear a esta persona? Y realmente no es algo del otro mundo, sino simplemente algo muy humano, invitarlo a comer, invitarlo a platicar un momento. Y eso es una gran oportunidad para que el Señor pueda dispensarse. Amén. Amén. Hay otro punto maravilloso aquí que no sé si podemos recalcarlo. Se observan, el Señor le dice a Simón, ¿verdad? Simón, quiere restaurar la relación que tenía Pedro con el Señor. Ahora, quiero decir esto. El corazón del Señor es un corazón que pastorea y quiere que nosotros tengamos el mismo corazón. Incluso tenemos el mismo corazón desde que fuimos regenerados. Nuestro corazón está a cuidar de otros. Y a esto quiero llegar. Nosotros recibimos un corazón que pastorea. Entonces, el Señor le está diciendo a Pedro, Simón Pedro, me amas, pastorea mis corderos. Entonces, hermanos, nuestra función también es pastorear. El Señor está restaurándolo a Pedro. Ahora, necesitamos nosotros también ser estos como el Señor. Ir a nuestros queridos hermanos, nuestros maravillosos hermanos que hemos tenido a nuestro alrededor y pastorearles. Entonces, habíamos dicho anteriormente que tenemos que llevar fruto, ¿verdad? Pero, ¿cómo llevar fruto? Entonces, la manera es pastoreando. El Señor puso un corazón dentro de nosotros que pastorea, lleno de amor para los demás. Ahora, ¿podemos restaurar a otros? Bueno, no podemos, el Señor puede, pero podemos ser esas personas que van con el Señor a pastorear a otros. Y hay algo precioso ahí, Jonathan. Es el Señor manifestó su deseo de que Pedro pastoreara. Ese es el deseo del Señor. Ahora, el Señor ha decidido limitarse, si podemos usar esa palabra, limitarse en el hombre. Es decir, que el Señor actúa en el principio de encarnación. Con esto, el mover del Señor está relacionado con el mover del Señor en el hombre. En el hombre. Así que cuando el Señor le decía a Pedro, pastorea, Pedro tenía la vida de resurrección del Señor. Y esa es la vida que se manifiesta. Y esa manifestación de la vida produce un pastoreo, produce un cuidado hacia los demás hermanos. Y esa es la realidad. Cuando nosotros entramos a la vida de iglesia y tocamos esa realidad, somos cautivados. Somos cautivados porque fuimos creados para eso. Así que nosotros pastoreamos en el cuerpo, en este principio, en el principio de que el Señor mora en nuestro espíritu y esa vida fluye, y esa vida está llena de pastoreo, llena de amor y comprensión y pastoreo hacia los santos. Amén. Sí. Hermano Jorge, entonces el Señor ha pastoreado tu vida. Ahora nuestra misión es pastorear. Amén.
Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a pastorear? Está en silencio tu audio. ¿Se escucha? Adelante, hermano. Ahora sí. Ese es un punto bien importante que me ha llamado mucho la atención. Y yo había escuchado en una comunión que al pastorear a otros, no solamente estamos cuidando de esta persona, sino también es una salvación para nosotros mismos. Y durante estos 3 meses, creo, he tenido la oportunidad de estar leyendo la Biblia con un amigo muy cercano. Y es algo tan precioso que cuando leemos la Biblia, él es nutrido, pero yo creo que yo soy doblemente nutrido. Y al hacer esto, no solamente por esta ocasión, por cubrir la necesidad, siento que lo hago, sino que hasta me da, es como dice el hermano Jonathan, el pastorear a nosotros es algo que está en nuestro corazón, porque tenemos el corazón de Dios en nosotros. Y no por cubrir ese tiempo o tener eso en la agenda, sino es una necesidad de pastorear a otros. Ciertamente ese es un aspecto muy beneficioso. El que pastorear a otros no solamente es para la otra persona que estamos pastoreando, sino es una salvación para nosotros. Dios nos alimenta de una manera fresca y ese también es un principio como una manguera de agua, ¿verdad? La manera en que el agua fluye en la manguera es que la manguera tiene que dejar fluir el agua, tiene que regar para que el agua siga fluyendo. Dios nos refresca con su vida divina, nos nutre mientras nosotros seguimos pastoreando a otros con esta vida divina, a otros Amén. hermanos, a otras personas. Es algo que le digo que solamente que cada uno de nosotros nos pongamos y tengamos esta experiencia, porque es difícil incluso de compartirla para mí, pero les aseguro que esto es una condición muy preciosa, saber que somos canales de vida y cuando pastoreamos estamos ministrando vida a otros y Dios nos está ministrando más vida a nosotros. Amén. Amén. Qué maravilloso punto, Jorge. Muy, muy buen punto. No sé, Carlos, solo voy a decir una cosita. Lo que Jorge está diciendo, eso podríamos seguir hablando acerca del pastoreo, acerca de eso. Porque la manera de permanecer en el Señor y de disfrutar al Señor es esa, es poder pastorear a otro. Es como el misterio, es un misterio realmente. Si pastoreamos a otros, nosotros permanecemos. Si no pastoreamos, nos secamos. Yo sé que esa ha sido la experiencia de Jorge, yo le conozco un poco y sé que desde que lo conozco, él me dice, hermano Jonathan, a este, hermano Jonathan, a aquel y aquel. Y yo, hermano, tranquilízate que no tengo tanta energía como tú. Pero esta es la manera, cuando cuidamos de otros, realmente el Señor está cuidándonos internamente. No sé, Carlos, ¿qué dices? Es así. El fluir está en el cuerpo y cuando tocamos a los hermanos, aquí hay algo precioso, es que a veces uno, uno siente, es decir, hay un fluir. Uno está hablando con una persona y uno sabe cuando hay un fluir y cuando no hay un fluir. Cuando hay un fluir, el Señor dice y trae cosas. Uno puede expresarlas o en actitudes incluso. Lo que intento aquí es que ciertamente cuando pastoreamos a alguien, hay un fluir Cierto. del Señor. Y cuando pastoreamos a alguien con nuestros compañeros, hay un mayor fluir. Cierto. Recuerdo, Jonathan, recuerdo que una vez me llevaste a ver a una persona que él era bastante acucioso con la Biblia. Y hubo un fluir ahí, hubo un fluir. Tú decías algo y yo tenía luz. Entonces, en esa luz yo hablaba
Y asumo que también eso hacía que vos hablaras también. Es así. Hay un fluir cuando pastoreamos. Y cuando pastoreamos con nuestro compañero, con alguien más, hay un mayor fluir. Es una experiencia que hemos tenido y que seguramente seguiremos teniendo. Cierto. Amén. Sí, Carlos, así ha sido y así seguirá siendo. Entonces aquí abarcamos quizás 3 puntos, ¿verdad? Los compañeros en el Señor, llevar fruto y ahora pastoreo. Entonces, nuestra carga está ahí. Nuestra carga, nuestro deseo para todos los que están escuchando y que puedan ser regados con estas palabras de vida es que que oremos al Señor para que el Señor nos dé compañeros. Cuando tenemos estos compañeros, es mucho más fácil pastorear, llevar fruto. Entonces, como Carlos menciona, podemos querer cuidar a alguien solos y habrá algún fluir. Pero cuando lo hacemos con un compañero, hay un fluir doble. Maravilloso. Y entonces ahí el Señor fluye y fluye. Y es algo espontáneo, es normal, es el fruto, es la espontaneidad de la vida. Entonces, bueno, eh, por último, el pastoreo se lleva a cabo a favor del rebaño, como hemos estado hablando. El pastoreo se lleva a cabo a favor del rebaño. Así que por eso es que el Señor dijo a Pedro, pastorea mis corderos. No le dijo pastorea mi cordero, no, mis corderos, mis ovejas. Entonces, se lleva a favor del rebaño. ¡Aleluya! Somos el rebaño de Dios. Amén. Amén. Jorge, no sé si te gustaría agregar algo más. Somos el rebaño de Dios y esta vida se experimenta en el fluir. Y el fluir es alimentar al rebaño de Dios. Así que, hermanos, sigamos fluyendo. Oremos para que el Señor abra nuestros ojos y sobre todo que podamos entrar en la experiencia de esto, porque es algo misterioso, como dice el hermano Jonathan. Algo que solamente cuando entramos ahí nos damos cuenta que estamos en el fluir. Así que seamos estos alentados por el Señor a seguir pastoreando para permanecer en el fluir. Aleluya, por el fluir. Amén. Amén. Sí, que el Señor nos lleve a esta realidad. Es su deseo. Y en esto vemos la economía de Dios. Vemos a Dios expresándose en el hombre. Amén. El hombre expresando a Dios. Dios y el hombre y Dios en unidad. Es precioso. Esa es la economía de Dios. Ese es el pastoreo. Sí, eso es. Creo, Jonathan, tal vez para finalizar, debo recordar que pueden escribir sus comentarios en el video de YouTube. Les animamos a que nos escriban. También tenemos unos anuncios que dar. Debemos recordar que este programa el sábado, ahora moveremos la fecha y el programa será los viernes. También tendremos un nuevo logo, habrá un nuevo logo, Jonathan. Lo veremos pronto. Así que seguimos avanzando. Sí. El Señor nos sigue llevando. Yo disfruto de estar aquí, disfruto de estar en el fluir. El fluir también está en nuestra función. Y entonces estaremos los viernes en la tarde-noche, a las 6:30. Así que esperen nuestra notificación de la transmisión. Así que nos pasaremos los viernes. Jonathan, no sé si hay algo más que podamos... Es a las 7:30, ¿verdad? Oh, muy bien. Gracias, Carlos.
Sí, no, solamente damos gracias por habernos escuchado los sábados a las 7:30. Hasta aquí el Señor nos ha acompañado. Ahora, gracias al Señor que está haciendo algunos movimientos. Estamos en la coordinación, estamos en la comunión y vamos a seguir en el fluir. Así que vamos a estar ahora los viernes a las 7:30. Así que estén muy pendientes porque habrán sorpresas, verán nuestro diseño, verán nuestra presentación. Estaremos siguiendo este fluir. Será maravilloso, así que estamos abiertos al Señor para seguir con estos tiempos. Y Jorge, qué gozo que estés de regreso en Honduras. Así como hemos visto, el Señor nos va a seguir llevando a esta realidad de que Él se exprese en nosotros. Y esa expresión, Amén. sin duda, es pastoreo. Gracias, Jorge, Amén. por estar con nosotros. Amén. Gracias a ustedes. Una vez más fui regado por el fluir ministrado de vida. Gracias, Jorge. Amén. Seguiremos teniendo comunión con nuestro hermano Jorge y también con ustedes. Gracias por escucharnos. Gracias por estar abiertos al fluir. Y nos vemos el próximo viernes. Así que finalizamos aquí. El Señor sea con su espíritu. Gracias y paz a todos. Gracias y paz.